Son las 7:41 y ya estamos aquí para analizar la política nacional e internacional en la columna de Cristóbal Belolio, nuestra hoja de ruta. Lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Bien? Sí, aquí esperando el vendaval. Como todos. Esperando la tormenta. Nos metió tanto susto que ya no sabe qué esperar. Capaz que termine viviendo poco, ojalá. Ojalá. Oye, Cristóbal, queríamos conversar contigo acerca de las declaraciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric en el extranjero, partiendo por aquella que le tocó hacer aterrizando nomás en Alemania por las elecciones del Parlamento Europeo, donde avanza la ultraderecha, y ahí el presidente dice que le preocupa que avancen las fuerzas que cuestionan o que no valoran la democracia y que relativizan la importancia de los derechos humanos, que creen en ciudadanos de primera y de segunda categoría. Esto fue una declaración políticamente correcta, ya que estaba en Alemania, en Europa, donde iba avanzando la ultraderecha y que le duele, por supuesto, a los alemanes, o tiene que ver también con política interna y además que le respondió de inmediato Kast. Le respondió de inmediato Kast, pero me gustaría que contaras ahora lo otro que dijo sobre Venezuela, porque yo creo que ahí tenemos un paquete completo. Te hago el pack. Ya, sí, porque yo creo que si hacemos el pack, podemos interpretar mejor qué quiere el presidente. Ah, muy bien. Bueno, vamos entonces, porque no solo habló de Venezuela, habló también de Rusia. Y dice que hay un malentendido histórico de algunos en América Latina que asimilan o siguen asimilando a Rusia como fuente de referencia de la izquierda en el mundo. Y también aludiendo al Partido Comunista y otros de la izquierda que creen que Putin es de los suyos. Como es de la Unión Soviética. El presidente decía que Putin en realidad es más bien de derecha. Bueno, por eso, pero sí, sigamos complejizando. Sigamos complejizando. No sé cómo va a terminar desenredando esta madeja. Bueno, y termina en la Deutsche Welle hablando hoy día, en una entrevista que le hace Diego Zúñiga, y dice que en Venezuela las instituciones están deterioradas. Y eso ya generó la ira del Partido Comunista, que hoy día salió al tiro, los diputados a responder. Los diputados salieron a decir que aquí era un riesgo a todas luces empezar a criticar la institucionalidad de otros países, porque ¿qué pasa? La forma más tibia de decirlo, las instituciones están deterioradas. O sea, muy sutil. Por favor. Pero la última vez no se atrevió a decir que era una dictadura. Por eso, dijo que tenía visos autoritarios. Sí. O como me dicen algunos amigos, es una democracia incompleta. A ver, es una linda, cierto, paradoja. ¿Cómo se llama la película? ¿Cierto? Critica primero a la ultraderecha europea a propósito de las elecciones europeas, ¿cierto? Y se enoja Kast. Después critica a Rusia y a Venezuela y se enoja el Partido Comunista. ¿Cómo se llama la película? Como esos chistes, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver con que el presidente, voy a decir aquí, voy a pasar 4 pueblos, pero estoy pensando un poco en la figura de Macron en Europa, que trata de ubicarse más o menos equidistante a los extremos, ¿cierto? Es muy crítico de la derecha, de hecho acaba de llamar a elecciones, a disolver el Parlamento y llamar a elecciones, justamente por el avance de la extrema derecha, que ahora hay 2 extremas derechas en Francia, o sea, la cosa, y los ponen en un aprieto, de hecho eso un tema estratégico de Macron, pero también siempre ha sido, como liberal demócrata que es, también muy crítico de la izquierda, ¿cierto? Entonces, me parece que en ese sentido Boric trata un poco de ser el Macron latinoamericano. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando Boric fue elegido, había mucho, y creo que lo hemos comentado aquí, en el mundo empresarial, que pensaban prácticamente que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y venía una especie de chavismo a la chilena. Una gran ola de izquierda. Lejos de eso. Ustedes quizás me dirán, bueno, tuvo que ver el rechazo del primer plebiscito, pero el presidente siempre, como buen socialista libertario, a propósito del partido de Johannes Kaiser, ya vamos a hablar de eso, y a propósito del vaciamiento ideológico de los partidos, el presidente siempre, desde el punto de vista ideológico, no como un término peyorativo, sino básicamente cuáles son tus coordenadas doctrinarias, siempre ha pertenecido más al bando del socialismo libertario, es decir, le da urticaria al autoritarismo. Totalmente. Sí. Es antiautoritario, tiene esa fibra, y por eso también le gusta a algunos liberales, ¿cierto? Porque cambia de opinión, porque también es flexible respecto de la evidencia, y porque no se banca el autoritarismo. Y en este caso estamos frente a fuerzas filoautoritarias, tanto en la derecha como en la izquierda, y el presidente en eso dice,
yo no tengo doble estándar. Y en eso me parece que es consecuente. Me parece que es la línea que siempre ha tenido, desde que lo conocemos más o menos en política, pero especialmente como presidente. Y ha sido destacado por líderes internacionales justamente por eso. Porque no se compra, digamos, cualquier mitología, ¿cierto?, de la izquierda, pero también es súper claro respecto que hay que ponerle freno al avance de la extrema derecha porque tienen un compromiso feble con las reglas democráticas. Así que desde ese punto de vista, impecable. ¿Y cuánta paciencia le van a tener los suyos o el Partido Comunista, el partido Bueno, eje del gobierno? No sé si eje, pero el Partido Comunista perdió la primaria. El que está gobernando es un socialista libertario y no un comunista. Y un socialista libertario, el presidente en Chile es el que conduce las relaciones exteriores, tiene, me parece, en este caso, el derecho, la atribución, uno verá si estratégicamente, tácticamente conviene o no, pero en este sentido el presidente no se pierde. Y me parece que además es consecuente con la línea que los presidentes en Chile han tenido. En esta materia. No quiero hablar solamente de él, porque me parece que en eso los presidentes en Chile, de Elwin en adelante, han sido bastante claros en esto. O sea, aquí está como en una política cercana a la de Piñera, por ejemplo, también. O sea, bueno, no sé si cercana a la Piñera, pero Piñera también le gustaba mantenerse un poquito lejos de las derechas más radicales. Por supuesto que era bastante más pródigo en su condena a la izquierda, a los gobiernos de izquierda, ¿cierto? Sí. Pero tampoco se dejaba seducir mucho por los experimentos populistas de derecha, digamos, tan evidentes. Y me parece en ese sentido que hay una continuidad, por así decirlo, en la forma como nuestros presidentes encarnan un ideal que podríamos llamar democrático-liberal. Ahora, Cristóbal, de todas maneras, estamos con Cristóbal Velolio aquí en Radio Pauta. Cristóbal, de todas maneras, hay una distancia mucho más grande, digamos, frente a la ultraderecha, ¿no?, que le sale naturalmente. Por eso me parecía muy sutil eso de instituciones imperfectas. Sí, o sea, uno podría ser mucho más imaginativo. Y es mucho más duro la crítica a la ultraderecha, por supuesto. Sí, por supuesto. Y por eso mismo te quería preguntar qué problemas crees tú que le puede traer internamente la posición que adopta frente a Venezuela, que no es nueva en todo caso, porque él ha planteado crítica y ha sido súper crítico con Nicaragua también, etcétera. Venezuela, en el seno de la coalición de gobierno, es lo que se conoce como un costo hundido. Hay un sector de la coalición que gobierna que considera que Venezuela ha experimentado una regresión autoritaria en línea con prácticamente toda la literatura al respecto. Sí. O sea, esto no es que... O sea, yo por lo menos que me dedico un poco a estudiar erosión democrática a nivel global y regional, en todos los rankings que existen, Venezuela está catalogado ya no como un régimen híbrido, sino como un régimen autoritario con todas sus letras. O sea, un presidente que cierra los medios que dicen cosas que no le gustan, un presidente que persiga a los opositores y los encarcela y les impide competir, un presidente que desconoce ciertos resultados electorales, que coopta las instituciones. O sea, es un régimen que ha eliminado todos los contrapesos que una democracia liberal establece justamente para limitar la voracidad del poder. Es un gobierno autoritario. Si es un costo hundido, ¿qué dice eso entonces de la relación que tiene el presidente con el Partido Comunista? Yo creo que son del tipo de cosas que ambos tienen que hacer la performática. El Partido Comunista está haciendo lo que tiene que hacer, porque tiene una serie de vínculos y lealtades con Venezuela. Sí. El presidente está haciendo lo que tiene que hacer, y al día siguiente, cuando se miran, yo creo que no hay resentimiento. Pero el Partido Comunista tiene capacidad de movilización social. Pero para esto, por Venezuela... No digo por Venezuela, pero a lo que voy es que lo de Rusia, lo de Venezuela... Ok, sí, pero si un acumulativo podría terminar, no ahora, pero probablemente... Como que las bases comunistas se sientan un poco traicionadas, algo así. Mirando hacia la campaña presidencial, probablemente ahora no, pero más adelante. Por eso yo creo que esto es más performático que nada. Es la impresión que me da a mí. O sea, yo no me imagino un comunista inteligente que realmente diga vamos a jugar nuestro capital político por Putin. O sea, por eso creo que es más performático. Es mi impresión. Sí. Puedo estar equivocado y en este minuto de haber un comunista, cierto, abrazado a la bandera de Venezuela. No lo creo yo, pero me parece más que es más lo que hay que hacer para hacer el punto, y de que después no digan que tú te quedaste callado y no los defendiste en el momento, pero no más que eso. Y lo último, para ir cerrando el tema, pero interesante la forma en la que se proyecta también Gabriel Boric hacia afuera, sí. Porque todos los presidentes hacen como esa doble pega, digamos. Sí. Una cosa es el mercado interno y otra es la opinión pública afuera y cómo quieres proyectarte, y cada uno de los presidentes trató de darse un sello. Y esto ¿Cuál es el de Boric? Y esto le fortalece. Fíjate, yo he estado escuchando últimamente hartos podcasts a propósito de este tema de la regresión latinoamericana, leyendo cómo desde fuera ven
lo que está pasando en la región y en prácticamente todos lados. Están experimentando problemas, por decirlo también en términos muy sutiles, con sus instituciones democráticas. Perú, Bolivia, bueno, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, para qué hablar. En Centroamérica lo mismo. O sea, en todos lados hay problemas muchísimo más graves desde el punto de vista del deterioro institucional que lo que muchas veces nosotros aquí armamos cagüín por cosas que en verdad son bastante menos relevantes, pero me parece que esto a nivel internacional es finalmente reconocido. O sea, la estatura del presidente Boric crece cuando plantea en términos internacionales, o sea, en el plano internacional, que hay que ser de una sola línea cuando se trata de defender los valores democráticos. Y por eso va a estar en la Cumbre de la Paz también el fin de semana, en Francia. Bueno, se va a encontrar con Milei. Ese Eventualmente. encuentro va a ser muy bonito. Y a Boric también le conviene ese antagonismo. Es un antagonista relevante, ¿cierto? Sí. Milei dice que él hoy es la figura más importante, digamos, de la derecha mundial. Bueno, si lo antagoniza a Boric, entonces, si se pone en una posición simétrica, crece Boric. ¿Ah? ¿No será Meloni? Bueno, es lo que dice Milei, Él dice que el que sale para afuera. Oye, y antes que se nos acabe el tiempo, a propósito de figuras relevantes, Carter, Johannes Kaiser, algunas palabras para... Sí, me da la impresión de que algunos sobrevaloran las señales de la primaria. Las primarias son principalmente mecanismos de resolución de conflictos internos para las coaliciones, no mucho más que eso. Uno en algunos casos puede medir capacidad de movilización, en otros sencillamente se prueba la popularidad de la persona, del nombre que estás llevando, porque las elecciones locales tienen una característica, ¿cierto?, obviamente mucho más personal. Mucha gente le llamaba la atención que le fuera bien al Frente Amplio, si está viviendo un momento complejo, pero si tú ves cada una de esas elecciones tiene una explicación de gente que venía trabajando ahí hace mucho tiempo, etcétera. El caso de Providencia era concejal, el caso de Peñalolén ya había sido candidato, o sea, digamos que y en el caso de RN llevó figuras de mucho más, por así decirlo, pedigrí nacional, Carla Rubilar en Puente Alto, Felipe Alessandri, que había sido alcalde en Santiago, o sea, llevó mejores nombres y punto, no diría mucho más que eso. Pero por supuesto, RN leyó esto como le convenía leerlo. Alguien por ahí dijo, noche los cuchillos largos, yo diría con suerte cortapluma. pero el punto es, el punto es que RN quizás aprovechando eso dice, bueno, reevaluemos la presencia de Pepa Hoffmann como gobernador en Valparaíso y pensemos en la posibilidad de llevar a Carter, el propio Carter dice, en Crete. Pero acuérdense, mis amigos, que cuando uno va a elecciones no siempre es para ganarlas. A veces es porque hay una buena razón para perderlas. Y los candidatos que pierden en primarias presidenciales instalan su nombre a nivel nacional. Claro. Y eso les permite después competir a nivel quizás senatorial. Piensen, por ejemplo, en Osandón, ¿cierto?, que tenía una presencia, ¿cierto?, en un lugar muy específico, o el propio Kast, que era diputado, Felipe Kast, y después salta al Senado, es decir, su nombre ya deja de pertenecer a una localidad pequeña y tiene alcance nacional. Tiene alcance nacional. Y yo creo que Carter en ese sentido está pensando no tanto en bancar a Matei, aunque obviamente tiene que decirlo hoy, sino quizás pensando en dónde queda, cómo queda él si su nombre sale de la Florida y se posiciona a nivel nacional. Y finalmente lo de Johannes Kaiser. Yo sé que mis amigos politólogos dicen que hay un problema con tantos partidos y hay mucho, y el mundo progresista imagino que no quiere ver a Kaiser ni en pintura, pero a mí me parece bien una cosa. ¿Qué cosa? Me parece bien. Que sea institucional. Me parece bien, no solo que sea institucional, me parece bien que, a propósito de una entrevista que leí de Hugo Herrera y el vaciamiento ideológico de los partidos, ¿cierto?, que tú tratas un poco de confundir a la gente y sin explicarle en qué realmente crees. En materia política, en materia económica, en la llamada materia valórica, ¿qué crees? ¿Dónde está parado? Cuando él dice, mira, nosotros somos libertarios, es decir, queremos un Estado lo más chico posible, ¿cierto?, y que creemos que cobrar impuestos igual a robar, y que somos nacionalistas, ¿cierto? Tenemos un concepto soberanista, no queremos que nadie se meta acá, no queremos salir de los tratados. Perfecto, yo ya sé a qué tenerme. Me complica mucho más cuando alguien me dice, somos los demócratas. Bueno, obvio, somos los amarillos, ya, pero ¿qué quiere decir eso? Somos el PPD. Bueno, ok, pero díganme, se ancla la posición ahí. Díganme realmente qué piensa. Entonces, en tiempos de vaciamiento ideológico, me parece bien que él diga con todas sus letras, estas son nuestras coordenadas, este es nuestro domicilio, ¿comulgas con esto? Vente para acá. Un Johannes Kaiser que ha sonado como candidato presidencial incluso, a ese nivel. Sí, el mismo, se ha hecho sonar. Se ha hecho sonar. Cristóbal Belolio con nosotros, está en Radio Pauta. Gracias, Cristóbal.